Ahí me escuchan, ¿cierto? ¿Alguien me puede confirmar si me escuchan en este momento? Amén. Sí, te escuchamos. Muchas gracias, muy amable. Bendiciones en Cristo Jesús para todos los maestros de la EFI Discipulado. Vamos a iniciar con esta enseñanza complementaria. Hay algunos inconvenientes con el internet, pero bueno, vamos a llegar hasta donde el Señor nos permita llegar. Y en la pantalla hay una enseñanza de Proverbios 23:12. Quiero que usted vaya siguiendo la lectura mientras la compañera Yuli Magali me ayuda a leer esa palabra. Adelante, maestra Yuli. El Señor me les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde. Proverbios 23:12 dice: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Amén. Mire, esta palabra, mis hermanos, nos está enseñando algo muy importante. Y es que debemos aplicar nuestro corazón. La palabra aplicar quiere decir dedicar, educar, ¿sí? Disciplinar. Disciplinar esa mente, disciplinar esa voluntad, disciplinar tus sentimientos, tus emociones que representan el corazón, el núcleo fundamental del ser interior. Y esa es la bienvenida que le doy a todos los maestros de la Escuela de Formación Discipulado. Que no le preste sus oídos a las cosas que no le edifican, que no le aprovechan, que no le preste sus oídos, porque todo lo que usted escucha, todo lo que usted percibe con sus sentidos, eso lo adoctrina, eso educa su conciencia, eso le afecta sus emociones y le afecta su voluntad. Todo lo que escuchamos es muy importante porque a través de la audición es que nosotros recibimos las enseñanzas, sea las enseñanzas de los rudimentos del mundo o sea la enseñanza de los rudimentos de Dios. Entonces, tenga cuidado con lo que escucha, tenga mucho cuidado. Si algo bueno podemos escuchar en esta vida es la palabra de Dios, mediante la cual Dios nos pastorea. Jesucristo nos enseñaba y nos decía: mis ovejas oyen mi voz. La fe viene por el oír y por el oír la palabra. Nosotros somos ovejas y las ovejas se conducen a través del oído. Esa es su única virtud, de escuchar muy bien, ¿sí? De quién las está pastoreando, quién las está orientando. Y la palabra nos está diciendo, vea, aplique, dedique, ¿sí? Consagre su corazón a la enseñanza divina, a la enseñanza que Dios le da a través de la palabra. Eso sí que nos enriquece, eso sí que nos aprovecha y tiene efectos eternos, tiene efectos en ti y en mí para impactar otras vidas. Entonces es muy importante, mis amados hermanos, que la enseñanza, que el conocimiento de Dios entre a nuestro cuerpo, entre a nuestra alma y fortalezca nuestro espíritu a través de la enseñanza pura de la palabra. Escuchar los audios es muy importante. Eso cambia nuestra conducta, cambia nuestra manera de vivir para luego cambiar toda nuestra conciencia, reeducarla. La base de datos que traíamos del mundo hay que reeducarla para poner allí los conceptos bíblicos. Entonces es muy importante que usted aplique su corazón a la enseñanza y sus oídos nos habla directamente, su sentido corporal externo de la audición, por ahí es donde entra la preciosa sabiduría de Dios a su vida, la riqueza del cielo, todo lo que Dios tiene para nosotros, para sanar nuestra alma, para conectar con nuestro espíritu, para doblegar nuestro cuerpo y rendirlo en los apetitos. Todo viene a nuestro espíritu a través de la audición, a través de escuchar la poderosa palabra de Dios. Por eso el evangelio es poder de Dios para salvación, la salvación de nuestras almas. Entonces es muy importante y quiero dejarle esa palabra en su corazón como una enseñanza que puedas tener a tú como y yo como principio de vida. Es un principio de vida
que yo puedo identificar aquí, la enseñanza de Dios es la enseñanza más importante del universo, es lo más importante para un ser humano. No hay cosa más deliciosa que la enseñanza divina. Quiero que usted lo sepa, porque a través de la enseñanza usted es edificado para ayudar a otros. Yo soy educado, yo soy perfeccionado, tú eres perfeccionado, perfeccionada para ayudar a otros. Importante, conocer a Dios a través de su voz, a través de su palabra. La palabra de Dios es la abundancia del corazón de Dios. De la abundancia del corazón de Dios ha sido hecha, ha sido establecida la escritura, la cual es eterna. Entonces ahí le dejo esa palabra. Vamos a orar, amado maestro. Le doy la bienvenida a los que ya se están conectando, que ya están allí dispuestos para este tema. Y vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a dedicar este tiempo para el Señor Padre Celestial. Aquí estamos, Señor, aquí estamos todos los maestros de la Escuela de Formación Integral Discipulado del Centro Misionero Bethesda. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te entrego y te rindo toda esta reunión para que seas tú tomando el control de cada momento. Y la petición en esta noche es, Señor, ayúdanos a aplicar nuestro corazón a la enseñanza y nuestros oídos a aplicarlos a tus palabras de sabiduría. Te doy gracias por esta palabra, te doy gracias por cada maestro que se apasiona por el evangelio, que se apasiona por la enseñanza, que está allí dedicado a cuidar esas almas que tú has puesto en sus manos. Padre Celestial, a cuidar esos discípulos en formación que están allí puestos por ti, que estás ahí perfeccionando para ti, por ti y en ti, Señor de gloria. Que esta palabra sea una enseñanza que cambie nuestra manera de pensar para que luego cambiemos nuestra manera de vivir. Que tu palabra pueda impactar cada maestro que me escucha, cada persona que me escucha, que pueda fortalecer su espíritu renovado en Cristo, que todo lo que desarrollemos en esta clase nos permita conectarnos con tu espíritu, Señor, que nuestro espíritu que nos has dado se pueda conectar con el tuyo, Señor, para que a través de esa buena conexión, para que a través de esa buena comunicación, de esa buena comunión, de esa convicción que trae tu palabra, de esa educación que trae tu reino y tu justicia a nuestra conciencia, podamos nosotros tener un testimonio poderoso del gobierno del alma y del gobierno del cuerpo para constituir un nuevo ser, un discípulo en formación que puede trabajar en unidad, que puede trabajar en equipo juntamente con Cristo como cuerpo. Somos muchos miembros, pero somos un solo cuerpo. Padre, te amo, gracias, papá, porque sé que esta oración penetra todo hasta lo profundo de los corazones, hasta la médula de los huesos de los maestros que me escuchan. Padre, sé que la oración eficaz del justo puede mucho, y hoy mi oración como autoridad que tú me has puesto, Señor, es que todos ellos sean perfeccionados, que todos ellos puedan permanecer, que todos ellos puedan permanecer y que su fe nunca les falte, para que la formación sea en su vida un cambio y una transformación, que puedan permitir, que puedan rendir su voluntad al reino de los cielos, al señorío de Cristo, que tanto ellos como nosotros seamos investidos de la llenura del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo para dar la clase, para dar la enseñanza del sábado, del domingo, de cada ciclo de nuestra vida. Que la gloria del Omnipotente sea guiando los hijos de Dios, que seas tú guiándonos, Padre, a toda la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Hoy te suplico por la sanidad de las almas que me escuchan. Te pido que sanes esas emociones desestabilizadas. Te ruego, Padre, que a través del conocimiento podamos identificar las dificultades del alma, que podamos identificar las dificultades del espíritu, que podamos identificar las dificultades del cuerpo, para que podamos tratar con ellas en tu presencia, a través de la confesión, a través del reconocimiento sincero, de descubrir los detalles, de admitir nuestra condición de pecadores, de admitir nuestra falla, de admitir nuestra afectación con humildad
y rendición a ti, Padre, que podamos rendir nuestra voluntad a ti, Señor, y que nuestras mentes sean renovadas por medio de tu palabra, que no nos conformemos a este siglo, sino que vivamos como verdaderos hijos de Dios, meditando en la palabra de día y de noche, para que seamos prosperados integralmente en espíritu, alma y cuerpo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, maestros, sé que la oración eficaz del justo, de los justificados por Cristo, puede mucho. Yo sé que muchos de ustedes llegarán lejos. Dios cumplirá su propósito en su vida y en mi vida. Y yo sé que cada momento que compartimos juntos, estamos creciendo. Estamos siendo identificados con Cristo y estamos siendo edificados juntamente con Cristo. Mi hermano Johnny, podemos avanzar en la primera diapositiva, en la segunda diapositiva, perdón, que es el componente temático de esta reunión, mis amados hermanos. Vamos a trabajar en una reseña sobre el conocimiento del estado de los discípulos en formación. Solamente voy a hacer algo muy puntual, presentar la Escuela de Formación Integral, y vamos en el punto 4 a revisar la disposición del servidor para morir a nuestra manera de vivir y de pensar para vivir ese proceso de muerte. Punto número 5, vamos a revisar nuevamente y a reforzar y complementar la dificultad que tiene el espíritu como dimensión del ser. Y estamos sobre la base del nivel 1, mi justificación. En el punto número 6, una pequeña reseña de los seguimientos en los procesos personales, refiriéndonos a la entrevista, un espacio pequeño de resolución de preguntas y respuestas y una reflexión y oración final. Vamos adelante, mi hermano Johnny, en la diapositiva número 3, y vamos a mirar este proverbio 27. Ya la coordinadora Marielli nos había compartido acerca de este precioso proverbio, que también es un principio en el maestro de la Escuela de Formación Integral Discipulado del Centro Misionero Bethesda. Este proverbio dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre y serán la corona para perpetuas generaciones. Aquí Dios hace un contraste entre el servicio ministerial y lo que estamos desarrollando en esta tierra frente a lo terrenal. Riquezas terrenales y riquezas espirituales. El encargo de Dios y el encargo del mundo. Nos está diciendo: vea, lo de este mundo es pasajero. No deje de hacerlo, ¿sí? Manténgase ocupado mientras voy. Pero lo más importante en su vida y en mi vida es el conocer el estado del encargo que Dios en este grupo este grupo ministerial nos ha puesto en nuestras manos, almas que necesitan ser prosperadas. Entonces le hablo de espíritu, alma y cuerpo, discípulos en formación, que Dios nos ha delegado, nos ha dado la responsabilidad de ayudar a formarnos, de contribuir en su proceso personal. Nos ha dado acceso a sus corazones para que nuestra enseñanza impacte su mente y cambien su manera de pensar, para que luego cambien su manera de vivir. Es lo que el Espíritu Santo hace a través de ti, amado maestro, amada maestra, en cada clase que tú dictas un sábado o un domingo o quizá cualquier otro día. Entonces es muy importante conocer el estado. Adelante, mi hermano Johnny, con la diapositiva 4. Esta diapositiva ya la habíamos mencionado en la reunión presencial y estamos en esta parte de que somos un espíritu que tiene un alma y que vive dentro de un cuerpo. Sí, esta parte nosotros debemos de caminar en una misma cosa, sentir una misma cosa, como dice la Escritura. No podemos fragmentar el trabajo de Dios. No podemos fragmentarlo. Necesitamos saber por el conocimiento de la palabra, aprender la enseñanza que Él nos da desde el Génesis y en el Nuevo Testamento en Tesalonicenses y en otros pasajes, cuando nos dice que somos un espíritu. Ahí está nuestra identidad con Cristo Jesús, porque es Cristo Jesús, en Cristo Jesús hay espíritu vivificado. Él es un espíritu vivificado y eso es lo que nos ha dado. Somos espíritu vivificado ahora en Cristo Jesús, un espíritu que tiene un alma y que vive dentro de un cuerpo. Entonces el centro, el ser
que está trabajando la Escuela de Formación Integral Discipulado es un espíritu renovado en Cristo Jesús, que fue dado por Dios Padre, que fue la dación de Dios Padre en el Nuevo Testamento, que fue la dación de Dios Padre, ¿sí? Para que tengamos conexión con Él, que tengamos fe, convicciones, certezas en su palabra y una mente reeducada conforme a la justicia de Dios y la ley de Cristo. Entonces, adelante, mi hermano Johnny, no, ya esta parte la adelantamos. Y aquí tenemos este pasaje primera de Tesalonicenses 5:23, que es cumbre en todo lo que desarrollemos. Trabaja en los tres niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, porque él dice que es un proceso de santificación que tiene que vivir el espíritu renovado en Cristo, el alma debe de ser convertida y llevada a la salvación por el espíritu, y el cuerpo tiene que ser rendido para que ese poder de gobierno sea directamente enviado desde el espíritu renovado en Cristo, porque ese espíritu que nos dio Dios es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, como lo dice segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Es un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Mire que abarca las tres dimensiones. Amor, ahí es donde nos justificó Dios por medio de su amor. Vio, nos amó, nos aceptó tal cual como somos, pero no nos va a dejar igual. Entonces nos ha dado amor, y ese amor llena por completo nuestro ser interior, como dice Romanos 5:5, que Él nos ha dado el Espíritu Santo. El amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. Entonces hay un amor sobrenatural en nuestra vida para perdonar, para amar a los demás, para amar a Dios con todo el corazón y con todo nuestro ser. Pero también nos ha dado poder para que nosotros ejerzamos la autoridad que tenemos sobre las tinieblas. Sí, también poder para que desde el espíritu renovado en Cristo gobernemos esa alma y también rindamos los apetitos del cuerpo. Entonces ahí está el dominio propio sobre el cuerpo. Nos ha dado gobierno, y ahora ese gobierno lo tiene Cristo Jesús, su señorío, a través del espíritu renovado en Cristo. Ahí está esa cita de segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Amor, amor, poder y dominio propio. Ahí también está la dación de esa obra santificadora de espíritu, alma y cuerpo. Ahí está trabajando también el Espíritu de Dios para santificarnos por completo, ¿sí? Para ser guardados irreprensibles para la venida de Cristo. Seguimos adelante, mi hermano Johnny. Esta parte ya ustedes la conocen, el nivel 1, mi justificación, es la provisión de Dios. Dios nos lo dio, un espíritu renovado en Cristo, nos ha justificado. Ya los hermanos de nivel 1 manejan muy bien ese tema de la justificación solamente por la obra consumada en Cristo, por Cristo Jesús en la cruz, porque tenemos paz para con Dios solamente a través de Cristo Jesús. Y tenemos el nivel 2, mi santificación, el alma, donde podemos sentir y percibir la protección de Dios, la protección que nos otorgó al morir en la cruz y al ejercer esa experiencia triunfal en la cruz del Calvario. Nos ha protegido de la perdición eterna y de toda afectación de las tinieblas. Nuestra alma ya está protegida, está lista para que ella empiece su proceso de confesión y de descubrir todas esas afectaciones para ser sanada por nuestro Señor Jesucristo. Ha venido a sanar nuestro corazón, y eso es un modo de protección también. Entonces, en el nivel 3 tenemos la consagración, el gobierno, la autoridad sobre nuestro cuerpo, la rendición de nuestros apetitos, la determinación de rendirnos a los apetitos del cuerpo, para formar en el nivel 4 un nuevo ser, un ser que ya es, ahora sí es idéntico a Cristo, semejante. Empezó esa semejanza para trabajar en unidad con la iglesia, en unidad como mismo cuerpo, como un solo, aunque somos muchos miembros, somos un solo cuerpo. Y ya después en el nivel 5 podemos hacer de tal manera, podemos servir a Dios sirviendo a los demás con nuestro testimonio y con nuestras palabras, para nosotros poder ejercer muchas cosas que Dios tiene para nosotros y que Dios desea usarnos en Cristo Jesús. Eso es muy importante, mis amados maestros. Seguimos en la siguiente diapositiva, mi hermano Johnny. Esta diapositiva
es para estudiar, estudienla, solo vamos a tocar el nivel 1. Mi justificación opera sobre mi espíritu renovado en Cristo, provisión es igual y es el asiento de la comunión con Dios, la convicción, la fe y la conciencia, la reeducación de nuestra base de datos interior conforme los lineamientos de la palabra de Dios y los principios de la cultura del reino de los cielos. Adelante, mi hermano Johnny, con la siguiente diapositiva. Tenemos aquí el proceso que debemos vivir cada uno de nosotros, ese proceso de muerte, ¿no? Y dice Hechos 21:13, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Una gran pregunta, porque yo estoy dispuesto, mire la disposición de un servidor de Dios, estoy dispuesto no solo a ser atado, sino más aún a morir, a morir. Era su proceso de muerte. Estaba dispuesto a morir a su voluntad. Estaba dispuesto a rendirse por completo al señorío de Cristo, a morir en Jerusalén por el nombre, por la vida de Dios, por el conocimiento de Cristo. Estaba dispuesto a todo el apóstol Pablo, totalmente dispuesto a vivir su propio proceso de muerte como siervo del Dios Altísimo. Y el enfoque de él era Cristo Jesús, era el conocimiento de Cristo Jesús, era la vida de Cristo a través de él. Él iba a morir a él mismo, porque el que no muere a sí mismo, el que no muere, no vive ese proceso de muerte. Mira el proceso que vivió nuestro Señor Jesucristo en su pasión, su muerte y su resurrección. ¿Qué vivió? Humillación, sangre, muerte y resurrección. Humillación, lo vivió. Ese es su proceso de muerte, mi hermano, mi maestro. Humillación, es su proceso de muerte, ¿sí? Sangre, la vivió nuestro Señor Jesucristo, la derramó Él. Muerte y resurrección. No podemos vivir la vida, el poder de la resurrección, si primeramente no morimos a esos deseos, a esas pasiones, a ese yo me mando y yo me gobierno, a ese deseo de decir yo quiero, es que yo siento, es que yo anhelo. No, ahora somos siervos de Jesucristo, esclavos comprados a precio de sangre. Ya tenemos un Señor y a Él sea la gloria, la rendición de todo nuestro ser. Adelante, mi hermano Johnny, con la siguiente diapositiva. Ahora sí entramos en materia. Dificultades del espíritu nivel 1. Mi justificación. La naturaleza humana vive conforme los anhelos del alma y los apetitos del cuerpo. La naturaleza humana, para poder identificarla, bueno, tengo que descender a Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 21. Mi hermana Marielli me apoya con la lectura de Gálatas 5, 16 al 21, por favor. Sí, mi hermano. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Mire cómo están establecidas las obras de la carne. Y es muy importante lo que la compañera acabó de leer, que usted siempre lo tenga patente en su diario vivir y en lo que identifica de los discípulos en formación, de lo que identifica de los discípulos que Dios ha puesto en sus manos. Porque si usted identifica alguna de estas obras, es importante que nosotros sepamos que eso le dificulta su vida espiritual totalmente. Eso
se opone a la vida de Dios. Y por eso es que no pueden orar, por eso es que no ayunan, por eso es que no tienen comunicación con Dios. Si oran, no se conectan. Siempre es la repetición, y siempre se quedan ahí, gloria a Dios, y siempre se quedan como en una misma cosa, pero no logran como esa conexión en una verdadera relación de diálogo íntimo, no se conectan porque hay una obra que está allí dificultando la conectividad, como cuando se va el Wi-Fi, no nos podemos escuchar, no nos podemos ver, cuando hay interferencia no podemos hacer nada, ¿sí ve? No nos podemos comunicar los unos con los otros. Algo pasa con Dios parecido. Cuando nuestro espíritu tiene dificultades, el espíritu renovado en Cristo tiene dificultades en las obras de la carne, que hace parte de la naturaleza humana. Esas obras de la carne activan las emociones desestabilizadas, activan todas las oposiciones a las cosas de Dios. Entonces viene y hay un gobierno que empieza desde el alma y no deja que el espíritu señoree, no deja que por ende haya convicción, que haya una certeza, que haya que la fe le permita a esa persona avanzar. Entonces, mírenlo en su propio proceso personal, si tiene una conectividad difícil con Dios, si ora, te distraes, ya tu ayuno no es poderoso, ya tu ayuno tiene que ser obligatorio, impuesto, y a veces ya no te nace por sí sola o por sí solo hacer un ayuno programado. Mire todos esos detalles tan simples como las prácticas espirituales, que son la conectividad con Dios y el fortalecimiento de la vida en el espíritu. Entonces, tenga cuidado, mi amado maestro, yo también tengo que tener cuidado, porque si yo estoy sirviendo más que mi comunión íntima con Dios, ahí está pasando algo. Ahí está pasando algo. Y quiero decirle que eso que está pasando nos puede llevar a la muerte espiritual y nos puede llevar a, sin darnos cuenta, sutilmente, a practicar las obras de la carne. Entonces, ojo con la conectividad, ojo con esa conectividad, porque si hay una deficiencia en la conectividad, si hay distracción en la conectividad, si ya no hay ese ayuno espontáneo, si ya no hay ese ayuno donde usted le decía a Dios, Dios, ¿cuándo quieres que yo ayune? ¿Qué tanto tiempo? Cuando usted le daba esa libertad a Dios, entonces había algo poderoso, hay una relación muy fuerte. Pero si usted es el que gobierna, si usted todavía y yo también le digo al Señor, Señor, yo apenas voy a ayunar un día porque es que no aguanto más. Revise eso porque ahí está su voluntad. Revise eso porque usted se está gobernando. Revise eso porque el gobierno del Espíritu tiene que ser totalmente identificado por usted y por mí. Tiene que ser identificado. Y eso se identifica en las prácticas espirituales. Si lees la palabra, recibes una palabra muy bonita, pero no puedes creer en ella, no puedes confiar en ella. Si Dios te dice que Él te sostiene, que Él te provee, que Él es el que responde por tu vida, pero tú estás preocupada, tú estás preocupado porque de pronto no te va a alcanzar la remesa, de pronto no te va a alcanzar el salario, de pronto no te van a alcanzar los gastos y estás preocupada en eso. Ahí hay una conectividad que se ha perdido con el espíritu, porque se perdió la convicción, se perdió la certeza y la palabra de Dios no fortaleció el espíritu, antes lo apagó y el alma creció, el alma se enseñoreó. Entonces empieza a gobernar ese sentimiento de emocionalista y a vivir, ay, yo siento del Señor, yo siento del Señor tal cosa. Y empieza la persona a vivir de esa manera. Y es que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y no tiene en cuenta a Dios para decirle, Señor, si Dios lo permite, si primero voy y oro y le digo, Señor, incomódeme para ese plan que voy a desarrollar, incomódeme, colóqueme tropiezo. Si no tengo esa capacidad de antes de hacer algo, así sea mínimo o máximo, si no tengo esa capacidad, hay una falta de conectividad con Dios a través del Espíritu renovado en Cristo. Ahí el alma se vuelve a enseñorear, ahí el alma te lleva a decidir, porque ahí están las decisiones en el alma, te lleva a decidir conforme lo que sientes, emociones desestabilizadas, y te lleva a decidir conforme las fortalezas que empiezan
a tomar autoridad en esa alma que están en la mente, porque cuando no hay una mente renovada en Cristo por la palabra, entonces ahí gobierna la mente, gobierna las emociones, gobierna la decisión, es decir, gobierna el alma. Y entonces el espíritu empieza a apagarse, empieza a oponerse lo uno y lo otro, y esa persona es conducida a las obras que nos leyó la compañera, a las obras de la carne, porque ahí está la naturaleza adámica y empieza nuevamente a cobrar fuerza, algo que ya Cristo había matado, algo que ya Cristo había crucificado, ¿sí? Entonces hay que estar muy atentos para que esas improntas, para que esa experiencia del pasado no me lleve nuevamente a morir espiritualmente, que no me lleve nuevamente a desconectarme. Esa es la muerte espiritual, a desconectarme simplemente con Dios, a desconectarme porque no estoy en el espíritu. Entonces, mis amados compañeros, la naturaleza humana está centralmente en vivir como siente, en vivir como le parece, central. Ahí está la naturaleza humana, vivir como siente, vivir como le parece. Mire esa parte en su vida y podamos identificarlo en los discípulos si siguen viviendo en sus sentimientos. Esas son, los sentimientos son lo que podemos identificar que allí en esa alma, que allí en ese discípulo en formación está gobernando el alma y está gobernando las emociones, están gobernando las emociones desestabilizadas que lo llevan a vivir en el sentimentalismo, a vivir con una mente terrenal, ¿sí? Terrenal, y deja de poner las miradas en las cosas del cielo. Muy importante, la naturaleza humana. Y quiero que leamos juntos Romanos capítulo 8. Acompáñeme a Romanos capítulo 8. Y mientras usted lo busca, me da un momentico. Romanos capítulo 8. Amén. Vaya a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Ahí en la pantalla hay una parte del 6 al 8. Vamos a iniciar en el versículo 6 y me da un momento más que me va a tocar cambiar, me va a corresponder cambiar de equipo. Deme un momento. Ahí me escuchan, ¿cierto? Un poco lejos, hermano Cristian. Amén. ¿Me escuchan lejos? En un momentico le subimos aquí. Bueno, que me va a tocar cambiar de equipo.
Bueno, avanzamos. Ahí me escuchan, ¿cierto? ¿Me escuchan? ¿Pero me alcanzan a escuchar algo? Sí, hermano. Amén. Bueno, Romanos capítulo 8, versículo 6. Dice así: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Recuerde que la vida es Cristo Jesús y Jesucristo es el príncipe de paz. Dice, por cuanto los designios, ojo con esa palabra designios, porque la carne tiene propósitos, la carne tiene una misión, ¿sí? Y vamos a ver cuál es esa misión de la carne. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios, me va a dar la razón de que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Es decir, que es un adversario. Es decir, que el que ande conforme los designios de la carne es totalmente opuesto al espíritu. Por eso el espíritu renovado en Cristo no puede gobernar, porque la carne ha tomado posesión, la carne ha tomado gobierno, autoridad para vivir en los sentimientos y para vivir conforme mejor le parece, conforme piensa y así mismo decide. Entonces vive como vivía en el mundo, a través de un alma viviente. Entonces, mire lo que nos dice la palabra aquí. Es enemistad contra Dios, es adversario de Dios, porque no se sujetan a la ley de Cristo, no se sujetan. El que tiene una conectividad inadecuada, donde el alma la que gobierna, esa persona difícilmente obedece una autoridad, porque la obediencia es un principio espiritual, porque la obediencia desarrolla y perfecciona nuestra vida de santidad. La santificación progresiva precisamente es la obediencia a Dios. Y la persona que tiene una mala conectividad, esa persona no obedece la autoridad con facilidad. Entonces, esa persona tiene problemas para obedecer la autoridad. Y si obedece, obedece de manera incompleta. Ojo con la conectividad de el espíritu, porque una persona que vive en el espíritu, ella cumple la obediencia a cabalidad. Ella acata las órdenes a cabalidad. Ella, la persona que vive en el espíritu, tiene la misma humildad de Cristo, la misma mansedumbre de Cristo y tiene un corazón dispuesto a humillarse para obedecer a la autoridad. Pero la persona que no tiene la conectividad con el espíritu y entonces gobierna el alma, ella le parece, ella se enfoca, es en la autoridad humana y no se enfoca en la autoridad celestial, como quiera que no tiene conectividad con lo celestial, porque su espíritu no está gobernando y el espíritu es la que nos lleva a vivir en la vida espiritual con Cristo Jesús. Entonces el alma se enfoca en la persona y empieza a verle los defectos a esa autoridad. Pero esa autoridad tiene esto, tiene lo otro, le falta esto, le falta lo otro, no es apto para estar ahí. Esa persona que vive en el alma empieza a pensar ese tipo de cosas y las maquina y entonces no se le somete, se le opone. ¿Sí me entiende? No puede trabajar en equipo porque está en desacuerdo con esa autoridad. Entonces la persona le parece que esa autoridad está mal puesta allí y se olvida entonces que Dios fue que lo puso. Se olvida entonces que Dios es el dueño de la obra y aunque gobierne bien o gobierne mal, esa autoridad es puesta por Dios y cuando Dios quiera la quita y si Dios la ve defectuosa en el servicio, Él la quita, la saca del cuerpo, claro, pero eso no nos compete, ¿me entiende? Eso no le compete a la persona, pero el que vive en el espíritu identifica que esa autoridad la puso Dios, identifica que esa autoridad como sea, la va a usar Dios y la respeta y se le sujeta, porque si se sujeta a esa persona que Dios puso, respeta y acepta la voluntad de Dios. Entonces mire la diferencia de una persona que decide espiritualmente y una persona que decide almáticamente, conforme piensa, siente, ve y decide. Ojo con esa parte, mis amados hermanos.
Le traigo solamente esto, no estoy pensando en nadie. Le traigo solamente esta parte a colación para que usted identifique, y si lo identifica que pasó en su vida con su papá, con su mamá, con su esposo o con el que sea, con un coordinador, con un pastor, con una autoridad, llévelo a la presencia de Dios en confesión. Descúbrale los detalles, porque eso está evitando el gobierno total del espíritu renovado en Cristo. Eso dificulta y la persona no se fortalece en el espíritu. Entonces sigue diciendo, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros, ¿a dónde voy? Perdón, me perdí. Y por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede, mire que no puede, de ninguna manera puede. Y los que viven según la carne, ojo, la carne, las emociones desestabilizadas, conforme siente, conforme piensa y así decide. Entonces vive conforme lo que siente el alma, y si las emociones están afectadas, si las emociones están desestabilizadas, esa persona decide afectando a otros. Esa persona afecta a otros porque su espíritu renovado en Cristo no opera ahí, no está operando. Entonces dice, no puede agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne. Usted y yo, maestro, ya no vivimos en la carne. El que ha sido justificado por la sangre de Cristo, que ha nacido de nuevo, ya no vive en la carne, ya no es alma viviente, ahora es espíritu vivificado. Y sigue diciendo, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, ojo, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Es decir, que si Cristo vive en nosotros, vivimos en el espíritu. Eso es lo que identifica que Cristo está en una vida, vive en el espíritu. Y entonces esa persona, el cuerpo no le lleva a pecar porque el cuerpo está muerto a causa del pecado. Entonces quien vive en esa vida es el espíritu, y el espíritu no va a dejar, no va a permitir, va a estar controlado, va a estar totalmente controlado el alma y el cuerpo por el espíritu, porque el cuerpo está muerto a causa del pecado. Entonces dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que viváis conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Note algo aquí. La carne siempre decide. El alma afectada, las emociones desestabilizadas, llevan a la mente a pensar cosas terrenales y terminan tomando decisiones. Pero aquí dice la palabra, porque todos los que son guiados. El que dice, es que yo siento del Señor, es una buena señal para decir que vive en sus sentidos, en sus sentimientos. Bueno, digamos sentimientos, no sentidos, perdón. Sus sentimientos, sus emociones. Pero los hijos de Dios son guiados. Bueno, el espiritual es guiado, él es orientado, él es controlado. Esa era la llenura del espíritu que controlaba y les decía para dónde iban. Vayan a predicar a tal lado. Sepáreme a Saulo y a Bernabé para las obras que los he llamado. Mire cómo eran guiados, eran orientados por el Espíritu Santo. Pero el alma afectada, donde gobierna el alma, esa persona no escucha la voz de Dios y decide ella misma. No se deja guiar. Entonces toma decisiones de irse. Toma decisiones que la formación es muy dura, me voy. No, el espiritual, el que está conectado con Dios a través del espíritu renovado en Cristo, tiene una comunión adecuada, tiene la convicción conforme la palabra de Dios y tiene la reeducación de la conciencia conforme la palabra de Dios. Y esa persona entonces es guiada. Escucha la palabra, escucha la voz de Dios en la iglesia, en la congregación, en una prédica, en un audio, y dice, y te puedo decir con libertad que el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Se lo dice a las 7 iglesias en el Apocalipsis. El que tenga oídos está hablando de los espirituales que se dejan guiar
por el Espíritu de Dios. No le estaba hablando a los carnales, porque los carnales, los que viven conforme los rudimentos del alma, los designios del alma y del cuerpo, no pueden escuchar a Dios. Y si lo escuchan, si dicen escucharlo, es porque su alma está diciendo algo que no está viviendo, que está sintiendo quizá en sus sentimientos, sus emociones, pero no está viviendo conforme el Espíritu le guía. Entonces tenga cuidado con eso, maestro, y es lo que tengo que decirle en esta noche, en esa parte del Espíritu. Entonces, ¿qué compone el Espíritu? Hombre, lo compone la comunión, la convicción y la conciencia. Ese es como el componente funcional del Espíritu renovado en Cristo y fue diseñado para poder gobernar el alma y gobernar el cuerpo. Si no está ese gobierno, gobierna o el alma o gobierna el cuerpo con sus deseos. Ojo con esa parte, amados maestros. Segundo punto, doble ánimo. El cristiano sensitivo toma decisiones basado en las emociones y esta persona tiende a ser una persona que duda siempre. Mi maestra, le corresponde mi maestra María Eugenia. Bueno, Adelante. entonces vamos a leer Santiago 1 del 5 al 8. Entonces decimos, en el nombre del Señor Jesús, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Amén. Mire que el hombre de doble ánimo, de doble alma, esa es una referencia del alma, el hombre de doble alma. ¿Qué está diciendo? El hombre que tiene dos mentes, dos emociones, sentimientos y tiene dos decisiones, dos decisiones. Por eso si alguna vez usted ha decidido una cosa y ya después hace otra, tomó dos decisiones en una misma acción, vivió el doble ánimo, la doble alma. Y dice la palabra que eso dificulta al espíritu para darle una convicción de parte de Dios, dificulta al espíritu para poder gobernar. Entonces esa persona hoy piensa una cosa, mañana piensa otra, pero la piensa siempre él y no es guiado por el espíritu, porque no le pide a Dios. Si Dios quiere, no dice tampoco ni menos. Si Dios quiere, si Dios lo permite, Señor, incomódeme para hacer este proyecto, para desarrollar esta cualidad, esta tarea, para desarrollar esto en mi ministerio, para desarrollar esto en la clase. Gente, un maestro que no le ora al Señor, Señor, entrego esta clase, que sea tu voz transmitiendo a través de mi vida, transmite a través de mi vida para que no sea palabra de hombre. Mi enseñanza no cambia esas almas, no las santifica ni su espíritu, ni su alma, ni su cuerpo. Necesitamos es que la presencia de Dios transmita a través de mi vida. Por eso vengo a tu presencia a decirte que estos estudiantes necesitan es palabra de Dios, que es lo que transforma las vidas, que es lo que transforma el ser. Entonces, ese maestro va a tener una clase poderosa porque le ha dado lugar a la oración primeramente y a la decisión de que el Espíritu sea el que fluya a través de él. Nosotros somos transmisores de la voz de Dios, somos transmisores del Espíritu Santo. El que tenga oído para oír, que escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero el que anda decidiendo dos veces, pensando dos veces, ¿sí? El que anda sintiendo muchas cosas, entonces esa persona lamentablemente no puede agradar a Dios porque anda en duda. Es como las ondas del mar que van y vienen, que vienen y van. Entonces dice que son echadas para un lado y echadas para otro.
esa persona de doble alma opaca al Espíritu Santo, lo contrista, y la conectividad en esa vida es defectuosa porque no tiene convicción, porque tiene duda, y la duda es el opuesto de la convicción y de la certeza. Entonces el hombre de doble ánimo, de doble alma, no va a recibir nada de parte de Dios porque está desconectado, porque no ha dejado que el Espíritu gobierne en esa vida. Y usted lo tiene que vivir, yo lo tengo que vivir, los discípulos lo tienen que vivir. Tengo que ir a la presencia de Dios y lo identifico y a confesarle, Señor, he decidido una cosa hoy y mañana hago otra. Y yo soy culpable porque eso no me ha dejado, porque siempre estoy decidiendo yo y no estoy permitiendo que el Espíritu me guíe, que el Espíritu me oriente. Bueno, lo voy a dejar ahí. Punto número 3, legalismo. La maestra que tiene a cargo el legalismo. Todo acto que se exige. Soy yo, hermano. Bien pueda mi maestra. Es Gálatas 2, del 14 al 19. Dios le bendiga a todos. Sí, señora. Leo esta palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Amén. 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 Muchas gracias, maestra. Muy amable. Mi hermano, ya van a ser las 9, pero quiero terminarle este tercer punto y el que sigue. El maestro que tenga que desconectarse, lo entiendo y le pido perdón. Se puede desconectar y no hay problema. No se olvide de reportar asistencia en el grupo, pero es necesario terminar esta parte. Dice, ¿por qué aquí Pablo cuestiona a Pedro y nos está hablando del legalismo? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aquí está hablando de la simulación, de la hipocresía. Mis hermanos, maestros, compañeros, algo que le molesta a Dios, algo que le molesta a Dios es la hipocresía. Y esa fue su confrontación con los fariseos. Sí, ellos querían imponer cargas a otros que ellos no estaban viviendo. Querían imponer cosas que Dios no había dicho, sí, a otros y que ellos no eran capaces de hacer. Y así eran, simuladores de andar en el Espíritu, pero no andaban en el Espíritu. Le decían Señor, Señor a Jesucristo, pero no obedecían lo que les decía. Y Cristo les dijo, hipócritas. La simulación es confrontada por Dios, porque ella se opone a que el Espíritu renovado en Cristo pueda gobernar. Se opone, porque el que es un simulador, pues no es. Y aquí estamos trabajando el ser. Estamos siendo formados por Dios, santificados por Dios, en espíritu, alma y cuerpo. Pero si una persona no es íntegra, no es genuina, no es auténtica, esa persona no puede tener una conectividad con Dios por medio del Espíritu renovado en Cristo. Esto también es una dificultad, el simular, el ser hipócrita delante de Dios. Y el ejemplo que le puse en la clase presencial, no estoy pensando en nadie. A mí también me mandan audios de coordinación general, claro, me han compartido amando la reprensión,
Y yo la primera vez que me los escuché, pensé que yo de pronto no estaba obedeciendo mi autoridad o no estaba recibiendo la... No. Después me di cuenta que ya después me tocaba entrar a reprender, entrar a amonestar, y esa era mi nueva misión. Pero si yo no me escucho los audios que mi autoridad me dice, porque tengo clase, porque tengo familia, porque tengo gente que atender, porque tengo todas las obligaciones, diligencias, y entonces yo le digo a los discípulos en la clase, escúchense en este audio, y me mandan el resumen, me mandan el escrito de identificación, pero cuando a mí mi autoridad me dice que escuche los audios y mande el resumen, yo no lo hago. Estoy opacando, estoy andando en mi alma porque estoy impidiendo que el Espíritu gobierne en mi vida, que el Espíritu renovado en Cristo gobierne todo mi ser, es alma y cuerpo. Entonces, ojo con eso, maestro, ojo con eso, maestra, que todo lo que usted haga delante de los discípulos, su comportamiento, su conducta, está delante de Dios y tiene impacto, tiene un impacto con los estudiantes. Entonces, lo puedo ver. Es normal que si un maestro que no escucha los audios, que le manda la autoridad, es normal que los discípulos no le hagan la tarea. Yo como, es que en lo espiritual, lo que yo doy, de eso recibo. En lo espiritual, lo que yo vivo es lo que los demás van a reflejar porque usted tiene acceso, maestro, maestra, usted tiene acceso a los corazones de los discípulos. Ese fue el acceso que le dio Dios para ayudar a formarlos con la enseñanza del cielo, con la enseñanza del reino de los cielos. Tienes acceso al corazón de ellos. Entonces, si tú andas en hipocresía, no estás siendo verdaderamente hijo de Dios, porque ahí hay una dificultad que tiene el espíritu, que lo debilita, que te corta la comunicación con Dios, y entonces empezás a servir en la carne. Entonces empezás a servir sin la guía de Dios, sin la conducción de Dios. Ojo con eso, maestro, que si usted le va a dar una orden a los discípulos, vea, si yo le pongo mi ejemplo sin jactarme, yo no le voy a poner a usted un taller de adiestramiento ministerial que ya yo no haya desarrollado ya, que yo ya no lo haya hecho. Si yo no lo he hecho, no tengo por qué ponérselo. Si yo no lo he entendido, no tengo por qué explicárselo. Si yo no entiendo un tema, no tengo por qué explicárselo. Tengo que buscar ayuda para no andar en la carne, para no estar desagradando a Dios con mi simulación. Y eso es lo que le estaba reprendiendo Pablo a Pedro aquí. Y eso que el apóstol Pablo no anduvo con Cristo como si lo anduvo el apóstol Pedro. Entonces, mire que es un ejemplo sencillo, lo tenemos en casa, los audios. ¿Te estás escuchando los audios? ¿Estás haciendo las tareas de consejería? No estoy pensando en nadie. ¿Estás haciendo las tareas de escuchar los audios de la enseñanza del discipulado del pastor para preparar tu clase? ¿Lo estás haciendo? Bueno, yo me confronto y yo lo estoy haciendo, pero pregúntese usted lo está haciendo. Antes de dar la clase, usted se está escuchando el audio que el pastor y toda la congregación del departamento misional nos dijo, escúchese en el audio del discipulado para que prepare su clase, y a eso Dios le va a dar mucho más. Bueno, hasta ahí se lo voy a dejar para no darle cantaleta, simplemente se lo tengo que decir porque como autoridad también pecaría si yo omito decirle las cosas. Por eso les digo que en los grupos de WhatsApp tenemos que llamar y educar y llamarle la atención. El que mandó una cosa que es inadecuada, le tengo que decir, hermano, no envíe eso porque el grupo es solo para que los maestros envíen material. No lo haga. Eso es educación, eso es educativo y eso hace parte de nuestra obra. Entonces, si yo no lo hago y dejo que no le respondo nada en ese grupo y nadie dice nada, entonces otro también sigue mandando y empieza el desorden. Pero yo soy educador, porque el maestro es educador, el maestro es instructor, es coordinador al interior de ese grupo. Entonces, mire que si yo no lo hago, si yo no lo confronto, usted no crece. Es decir, usted no avanza en su proceso personal. Si lo dejo que siga así sin nada, si no le digo las cosas, entonces estoy también yo andando mal delante de Dios, porque el cuidado de usted, amado compañero, también recae sobre mi responsabilidad,
Y hay de mí si no le digo las cosas. Hay de mí si no te hago ver por la palabra lo que te estoy compartiendo. Entonces es algo muy puntual que le tenía que decir en el punto del legalismo, porque muchos estamos viviendo en el legalismo y no sabíamos, y éramos maestros, y somos, mire que Pablo reprendió a la gente, debiendo ya ser maestros, me corresponde volverte a enseñar los rudimentos de la doctrina de la fe, de la doctrina del bautismo, es decir, la lechita otra vez. Entonces, ojo con eso, maestros, porque eso dificulta la vida en el espíritu. Gálatas 5:24, mi maestra Sandra, ya casi terminamos. Gálatas 5:24. Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga en Cristo Jesús. Bueno, vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 5:24 nos dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Entonces, mire, la solución bíblica, muchas gracias, maestra, la solución bíblica para esas personas que tienen dificultad con la convicción, con la comunión, con la reeducación de la conciencia y que de pronto está gobernando el alma y el cuerpo, aquí está la solución bíblica entre muchos otros pasajes, lo que nos leyó la compañera. Pero los que son de Cristo, identidad en Cristo, humillación, sangre, crucifixión, muerte y resurrección. Tengo que morir a mis pasiones, tengo que morir a mi manera de pensar, a mi manera de sentir y mi manera de decidir. Dice, crucificando, nos dice el proceso de muerte, crucificando la carne con sus pasiones. La pasión, ¿sabe qué es? Una emoción desestabilizada, una emoción que gobierna el alma y el cuerpo para conducir a la gente a la muerte, a la separación de Dios. Dice, y sus deseos, es decir, lo que desea, lo que anhela su corazón, lo que anhela su alma, lo que anhela su cuerpo, lo que ve, lo que siente, lo que percibe, así mismo decide. Entonces, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es la orden que nos da la solución bíblica. Entonces, finalmente, mi hermano, mi hermana, tenemos que identificar las dificultades en los diferentes procesos. En este caso, el nivel 1, una gran dificultad que le impide al espíritu renovado en Cristo gobernar el alma y gobernar el cuerpo. Ahí están esas dificultades como el legalismo, ¿sí? La hipocresía, la simulación, ¿sí? Como la duda, el doble ánimo y la naturaleza humana, el vivir sobre sus sentidos, sobre lo que siente. Entonces, tenemos que detectar en nuestro proceso y en los discípulos esas fortalezas mentales que nos llevan a la duda, que nos llevan a la hipocresía, que nos llevan a autojustificarnos y desechar la justificación que ya Cristo nos ha brindado por orden celestial. La autosuficiencia que está enlazada con el orgullo, ¿sí? Que se cree suficiente y piensa que no necesita más. Ojo con eso. La incredulidad también está ahí camuflada. Esas son las cosas a detectar en el nivel 1 y en esas almas, porque eso les impide ser justificados, les impide sentirse justificados por Dios, de que Dios ya los perdonó, de que Dios ya hizo todo para que ellos fuesen libres verdaderamente. Y con eso era lo que quería terminar. La maestra Laura María Henao es la encargada de despedirnos en oración. Yo le agradezco, mi amado hermano, mi amada hermana, que usted dedicó este tiempo hasta 10 minutos más de las 9. Le doy las gracias por estar allí y espero que lo que hemos compartido en esta noche haya tocado su ser interior. No le apunté a otra cosa, le apuntaba a su ser interior y esa era mi oración, porque lo que penetra en ti de Dios produce cambio, transformación, corrección, disciplina. Entonces, esa es mi oración. No se olvide confirmar asistencia en el grupo y que Dios les bendiga en gran manera, maestros. Nos vemos en una próxima oportunidad, Dios mediante. Adelante, mi hermana Laura. Amén. Muy con buenas la oración noches, mis final. amados hermanos, bendiciones. Bueno, terminamos con este tiempo, con este versículo y un tiempo de oración. Dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y definitivamente este versículo nos muestra un propósito grande del Señor. Nosotros los cristianos
El mundo entero está expuesto al sufrimiento, pero en el mundo el sufrimiento trae pena, amargura, trae muchas cosas. Mientras que para nosotros el sufrimiento es un método que de verdad Dios utiliza con un propósito. Dice después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque nos va a llamar a una gloria eterna. Aquí es un poquito de tiempo. El padecimiento que tenemos, el Señor nos va a llevar a su gloria eterna, como Él dice, pero dice que ese padecimiento, aquí nos habla de 4 cosas importantes. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfecciona, o sea, acaba, ultima, completa, termina o embellece la obra. Dice, nos afirma, nos afianza, nos asegura en una posición que es como hijos de Dios y por supuesto vamos a ser la esposa de Cristo. Nos fortalece, nos hace más fuerte, nos establece, o sea que nos implanta, hace que funcionemos para un propósito de continuidad. Entonces, con esta promesa tan hermosa de Dios y entendiendo que somos llamados a esa eternidad en Jesucristo, a esa gloria preciosa y que lo que estamos pasando es mínimo en comparación de lo que nos espera, pues vamos a orar, mis amados hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, Padre amado, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo en que tú nos has, que continúas, Señor, afirmándonos, que continúas, Señor, perfeccionando tu obra, fortaleciéndonos, estableciéndonos, Señor, que continúan dándonos ese crecimiento en el conocimiento tuyo, mi amado Jesucristo, porque es tu anhelo, Señor, tu deseo, tu voluntad que lleguemos hasta la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros también anhelamos llegar a esa estatura, Señor. Hoy oro, Señor, por todos nosotros y todos aquellos que te servimos en la obra, Señor, por todos los maestros, Padre. Padre, para que cada día nuestro corazón esté dispuesto para ti, Señor, para que cada día nuestro corazón sea firmado en tu verdad, en tu amor, Señor, en ese amor tan grande, Señor, que emana de la cruz, Señor, de ese sacrificio tuyo, de ese proceso hermoso de justificación, Señor. Muchas gracias por los instrumentos que estás usando, por el pastor, todo su equipo, Señor, de trabajo, por nuestro hermano Cristian, todos los maestros, Señor, todo este equipo de maestros, Padre, que de una u otra manera, Señor, hemos dispuesto un poco de tiempo, Padre, un poquito de tiempo para servirte, para entregártelo, Señor, de corazón. Te damos gracias por bendecirnos, por amarnos tanto, Señor. Gracias, Señor, por hacer todo lo que has hecho con cada uno de nosotros, Señor. Oramos también por los discípulos, te rogamos por ellos para que también sean afianzados, Señor, y más en este tiempo que viene para los nuevitos, Padre. Mira, Padre, todo lo que el mundo les ofrece en este tiempo. Oramos por ellos y rogamos para que sus corazones sean afirmados, afianzados, establecidos, Señor. Que tu Santo Espíritu los fortalezca en este tiempo, fortalezca a nuestras familias y a nosotros, Señor. Que nada de este mundo, Padre, logre tocar, bendito Dios, nuestro corazón. Te bendecimos, Padre, y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús y para tu gloria. Amén. Bueno, mis hermanos, el Señor me los continúe bendiciendo y una feliz noche. Amén. Bendiciones en Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis hermanos. Dios los bendiga. Cristo Jesús. Amén, mi hermano. Dios los bendiga. Bendiciones en Cristo Jesús.